Bienvenidos jubilados y pensionados a nuestro canal. Hoy les traemos un tema de máxima importancia que afecta directamente a millones de argentinos. Quédate hasta el final y recuerda suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos con las noticias del día. Porque en las últimas horas el organismo previsional ANSES tuvo que emitir alertas por posibles estafas, justamente por denuncias que hubo. Los organismos previsionales, sea ANSES o del que se trate, son como la casa de los trabajadores, de los jubilados, tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Nosotros en este momento estamos viendo la página del organismo. La página principal, apenas vos abrís la web, mirá con lo que te encontrás. Amarillo, el alerta, que no te estafen y... Cuando seguimos bajando, que vemos que hay una solapa directamente para que vos denuncies y reclames. ¿Ves? Vos tenés que entrar acá y si vos ves que fuiste víctima o intentaron robarte, podés denunciar a través de la web. ¿Qué es lo que buscan? Lo que estás viendo en pantalla. El estafador, la estafadora busca datos personales o datos bancarios. ¿Qué argumenta? Alguna ayuda asistencial, alguna ayuda previsional. Y te dicen, bueno, mire, es esto lo que se está pagando, esto es lo que el organismo está dando. Miren, nos tiene que dar los datos. Los datos personales y bancarios son de uno, son confidenciales. ANSES ni ningún organismo envía empleados a llamarlos. ¿Por qué razón? Porque ya nos tienen en la base de datos. El registro más importante de la Argentina, de nuestra historia, la tiene justamente la Seguridad Social, la tiene ANSES, que sabe todo, nuestra historia laboral, nuestros datos personales, dónde vivimos, dónde nos pueden comunicar algún tipo de información. Bueno, si fuiste víctima de estafa o de intento de estafa, podés denunciar a través de la web y si no, lo podés hacer enviando un correo postal a Paseo Colón 329, quinto piso, Capital Federal, y si no, lo podés hacer yendo personalmente a ese mismo domicilio, a esa misma dirección que te acabamos de dar, o entrar sin turno previo a cualquier boca de atención de ANSES que tengas cerca, o del IPS o del organismo que sea, vas y denuncias, pero nunca des datos personales ni datos bancarios, porque obviamente que te pueden robar plata si es que tenés en las cuentas, pero lo más grave, y es lo que hablamos muchísimas veces, el tema del robo de identidad. Realmente eso es un problema. Y había quedado un tema pendiente con el DOC que tenía que ver con dengue. Correcto. Los cuidados. Época de dengue, decime. Bien, Jorge. Primero, tener la posibilidad de tener repelente, eso es muy importante para evitar de que el mosquito se acerque a la persona. Entonces, justamente como dice su acción, es repele, no va a permitir que se acerque. En segundo lugar, utilizar vestimenta que nos cubra la mayor cantidad del cuerpo para evitar también la posibilidad del contacto. Descacharrizar, eso es muy importante, eliminar todos los recipientes que pueden acumular aguas que estén estancadas. Respecto de las piletas de lonas y de las piletas en general, que estén bien cloradas, que cambien el agua permanentemente. Y en el caso de los patios que tienen malezas, desmalezar para evitar como una prevención más que esto ocurra. Gracias, Jorge. Voy a desarrollar una cuestión que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la economía, porque se conoció el número, el IPC por parte del INDEC, el IPC correspondiente al mes de diciembre, 2,7%, y este 2,7%, ¿qué es lo que marca? Marca la actualización que van a tener las prestaciones previsionales y sociales del Sistema de Seguridad Social Nacional. Estamos hablando de 18 millones de prestaciones, estamos hablando de un 2,7% de actualización para jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas, y todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, asignación familiar por hijo, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y todas las asignaciones que son de pago único, las que se pagan por única vez en el año y en determinadas circunstancias, como puede ser asignación por matrimonio, por adopción, prenatal. Bueno, todo esto va a tener una actualización del 2,7%. Recordemos que es muy importante cada vez que el INDEC da el dato de la inflación, que la da
con 2 meses de atraso, hay 2 meses de rezago en este tema. ¿Por qué razón es importante? Porque este número está impactando cada vez en más ámbitos. Esta semana justamente se esperaba la información oficial del IPC para ver cómo iban a impactar en jubilaciones y pensiones, en asignaciones, pero también en el monotributo, también en el mínimo no imponible de ganancias. Y recordemos que desde el mes de abril del año pasado las jubilaciones y pensiones se rigen por actualizaciones mensuales por inflación. Y en el mes de julio, meses después, en el mes de julio también del año pasado, se incorporaron a esta dinámica de actualización también las asignaciones familiares y sociales. A mí me gustaría que ya fuéramos mostrando unos gráficos para ver los montos que van a tener las prestaciones en el mes de febrero. Y después les voy a ir contando con respecto a esta placa que estamos viendo en pantalla. Qué divino que la veo. Cada vez veo mejor. La estoy viendo genial. Bueno, después les voy a hacer algunas apreciaciones o les voy a contar, vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a esta placa. A ver, mínimo 273.086 pesos más el bono. Ustedes lo están viendo, hace un total de 343.086 pesos. Hay un haber máximo en el sistema nacional, que es de 1.837.613 pesos. Recordemos que a partir de un ingreso de haber mínimo ya no se cobra el bono mensual. Pensión universal para el adulto mayor va a estar cubierta con el bono, pensiones no contributivas va a estar cubierta con el bono. La PUAN, como ustedes lo están viendo en pantalla, el monto representa el 80% de lo que va a ser el valor del haber mínimo en el mes de febrero, y las pensiones no contributivas representan un 70% del haber mínimo de febrero. En las pensiones no contributivas, dentro de esto, tenemos 3 grupos. Dentro de las pensiones no contributivas, que van a tener el incremento del 2,7% más el pago del bono, tenemos 3 grupos, que son todos aquellos beneficiarios de pensiones de 70 años, a personas de más de 70 años, a madres de 7 o más hijos, y todo lo que tiene que ver con invalidez laborativa, pensiones asistenciales por invalidez laborativa. Asignación universal por hijo y por embarazo tienen exactamente el mismo valor. En febrero, 98.127 pesos. Y en esta placa me quedo porque les tengo que contar que también va a tener un incremento del 2,7% la asignación familiar por hijo, que la cobran monotributistas, que la cobran trabajadores en relación de dependencia y también jubilados y pensionados, si es que tienen a cargo menores hasta 17 años, y en el caso de tener algún tipo de discapacidad no hay límite de edad. Bueno, la asignación familiar por hijo representa el 50% del valor de la AUH. ¿Esto por qué lo digo? No lo digo al azar, lo digo porque ustedes me lo preguntan en redes sociales. ¿Cómo calculo? Es simple. Es el 50% de lo que ustedes están viendo en pantalla, es decir que la asignación familiar por hijo, 49.063 pesos. Ahora, este valor lo cobran todos los trabajadores, todos los monotributistas, todos los trabajadores en relación de dependencia. No, estos 49.063 pesos corresponde al primer rango de ingresos, porque el pago de las asignaciones familiares está dividido en 4 rangos para poder cobrarlo, y esos rangos los marcan los ingresos. Y además difiere si se vive en zona inhóspita, si la persona, si el trabajador reside en zona fría. ¿Qué quiero decir? Que hay un tope para cobrar la asignación familiar, algo que no se difunde demasiado, pero que ustedes lo deben tener en claro. En febrero, una familia de trabajo registrado o de ingreso de jubilación o de pensión cobra asignación familiar si ese grupo, si esa familia no excede de los 4.023.264 pesos de ingresos mensuales. Repito, si no excede los 4.023.264 pesos, pero con una salvedad, que
alguno de los integrantes o que ninguno de los integrantes puede exceder por sí solo un ingreso mensual de 2.011.632 pesos. Es decir, que hay un requisito dentro de otro requisito, ¿sí? Reitero, ingreso familiar mensual para cobrar asignaciones familiares, 4.023.264 pesos. Acá se suma todo. Se suma si hay 3 ingresos registrados, 3 sueldos, se suma, y sabiendo que alguno de esos integrantes no puede exceder el 50% de estos 4 millones. Y el 50% de estos 4 millones son 2.011.632 pesos. ¿Qué más quiero aclarar acá? ¿Qué más quiero contar? El bono. El bono, atención con el bono. El bono no se va a actualizar en el mes de febrero, va a seguir en 70.000 pesos. Ya venimos de 11 meses de un bono congelado sin actualizar en este valor, porque la última actualización que tuvo fue en marzo del año pasado. Se espera, la expectativa es que este bono se incremente porque si no sucede lo que venimos diciendo hace varios meses. El bono, al no actualizarse, de alguna manera deteriora este 2,7% de actualización que van a tener las prestaciones mensuales el mes próximo. Dicho esta aclaración, 3 grupos entonces van a tener incorporado el bono de 70.000 pesos. Jubilados y pensionados de la mínima, es decir, jubilados y pensionados que no excedan los 273.086 pesos. Pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas. Como ya tenemos en el mes de febrero, ya sabemos de cuánto va a ser la actualización y que además va a haber un bono que no va a tener aumento, ya tenemos establecido, por eso decía, déjenme la placa, el tope para cobrar el bono de 70.000 pesos va a ser el monto que está en la primera línea de la placa en color rojo, 343.086 pesos. ¿Qué significa esto? Te pongo 2 ejemplos. Si cobras el haber mínimo de 273.086 pesos, vas a cobrar el bono completo de 70.000 pesos. Pero si tenés, por ejemplo, un ingreso de 300.000, vas a cobrar un proporcional. El proporcional, 43.086 pesos. ¿Por qué un proporcional? Porque todos los meses queda establecido el tope, que es la suma del haber mínimo vigente más los 70.000 pesos de bono. ¿Qué más tengo que contar? Bueno, tengo que contar que al conocerse el 2,7% de inflación en diciembre, tenemos cerrado el año. Ya vamos a estar hablando con Martín Simonetta del tema inflación, del tema crecimiento de la economía. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la economía en la Argentina? En concreto, durante todo el 2024, un acumulado de inflación del 117,8%. Las jubilaciones, ¿ganaron o perdieron? ¿Qué digo yo? Las jubilaciones lo que hicieron fue lograr de alguna manera desacelerar la pérdida. Porque esto de implementar actualizaciones mensuales acorde a la inflación se amortigua el impacto que venían teniendo con el deterioro sistemático en constante de años, y esto era una pérdida constante desde el año 2017. Se consigue de alguna manera equilibrar, se consigue amortiguar de aquí para adelante, pero todavía sigue el deterioro y el no recupero de lo que pasó en los años 2018 y 2019 con la movilidad, con la ley de movilidad jubilatoria, lo que pasó en el 2020 con aumentos discrecionales por decreto, para algunos sí, para otros no, y lo que pasó con la otra movilidad jubilatoria que hubo entre los años 2021 y 2023. Recordemos que cada gobierno que vino desde el año 2009, que es el año donde tenemos la primera ley de movilidad jubilatoria, cada gobierno que vino la cambió y la ayornó de acuerdo
no a la necesidad de los jubilados, sino a la necesidad de la economía. No de acuerdo a la necesidad de los jubilados, sino de acuerdo a lo que se podía pagar, a lo que daban las cuentas. Bueno, los bolsillos de los jubilados hicieron aguas por todos lados. Ese recupero está pendiente. Mientras tanto, ¿qué les contamos? Y es muy importante esta información en los primeros meses o en el primer mes de un nuevo año, que las actualizaciones continuarán en el 2025 de manera mensual y que van a estar regidas por el número de la inflación. Además, ¿qué podemos esperar mientras estas actualizaciones siguen de manera mensual? El gobierno seguiría estudiando la posibilidad de implementar y de pagar un reconocimiento económico para todos aquellos jubilados con 30 años de aportes que no obtuvieron la jubilación a través de moratoria, de alguna manera como una forma de compensación, y además una reforma previsional, una reforma al sistema previsional que de a poquito, entiendo yo, que de a poquito se está instalando. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que la información te haya sido útil. Si te quedó alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios, que siempre estamos atentos para ayudarte. Si aún no lo hiciste, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna novedad y darle like al video si te gustó. Es completamente gratis y nos ayuda un montón. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.